Bueno, estamos estudiando Segunda de Corintios, vamos por el capítulo 13, ya el último capítulo de Segunda de Corintios, pero estamos ahí en el versículo 5, donde estamos hablando de la necesidad de el autoexamen, ¿verdad? Y la semana pasada citamos al apóstol Pablo en Primera de Corintios 11, donde él también, hablando de la Santa Cena, dice: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa, ¿verdad? Por tanto, él está hablando de la necesidad de autoexaminarnos. Vimos también el Salmo 139, que habla de la omnipresencia de Dios, que no podemos huir de su presencia porque estemos donde estemos, allí Dios está. Y hablamos de la presencia de Dios en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? De modo que Él es testigo siempre de todo cuanto nosotros hacemos. Seguimos donde lo dejamos, porque es un tema muy interesante y al que Pablo le dio bastante importancia, el autoexamen. Por eso él habló de este tema en diferentes ocasiones, ¿no? Y a mí me gustaría que hoy fuésemos a Gálatas capítulo 6. De Gálatas 6, todo el mundo conoce el versículo 1, pero es importante leer los restantes hasta el versículo 5. Gálatas 6, del 1 al 5. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Aquí está el autoexamen. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno, ¿qué debe hacer? Someta a prueba su propia, no la del otro, ¿verdad? Otra vez el autoexamen. Someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, Pablo dice esto, ¿verdad?, en el marco de la disciplina. Hay sitio por ahí, hermana, por aquí también. Pablo está diciendo esto en el contexto de la disciplina, cuando alguien es sorprendido en alguna falta, ¿no? Muchos son tentados a hacer leña del árbol caído. Cuando alguien cae, cuando alguien peca, cuando alguien hace algo indebido, todo el mundo le señala, ¿verdad? Yo he visto en algunas congregaciones cómo se ceban con la persona que ha cometido un error. Se le pone delante, se le juzga, se le avergüenza públicamente. Y no es eso lo que enseña la palabra de Dios. No se le disciplina con el objetivo de restaurarlo, sino más, como el Señor está enseñando aquí, sino más bien con la intención de casi de machacarlo, ¿no? Pero aquí dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué debéis hacer? Restaurarle, ¿verdad? Ese es el mandamiento apostólico: restaurar, no machacar, ¿verdad? Pablo enseña que debemos tener cuidado con la hipocresía, ¿no? En este sentido. El que se cree estar por encima del pecado, que se cuide, porque todos pecamos. ¿Sí o no? ¿Verdad? Por eso debemos tener cuidado, porque hoy es el hermano y mañana puedo ser yo. Por eso recuerden siempre, siempre, siempre la regla de oro. Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿verdad? Porque lo que sembramos es lo que vamos a recoger. Y ahí no está hablando de dinero, está hablando de actitudes, está hablando de acciones, de cómo accionamos, cómo actuamos para con los hermanos, ¿ok? En la Biblia hay un proceso claramente establecido en cuanto a la disciplina.
Ya hemos hablado de este tema en varias ocasiones y todos conocemos el pasaje de Mateo capítulo 18, ¿verdad? Donde dice que si alguno, bueno, pues si tienes algo con tu hermano, ve a él estando tú y él solos, etcétera, ¿no? El tema es que muchas veces no prestamos atención a la palabra y por eso hay que pararse y meditar y profundizar un poquito más y no quedarse solo en la superficie. Aquí nos está diciendo, no sea que tú también seas tentado. Porque todos podemos ser tentados, de hecho lo somos, ¿no? Ahora, todos los extremos son malos. Es malo hacer leña del árbol caído, pero también es malo no corregir al que necesita ser corregido. Hay que buscar el equilibrio, ¿verdad? En la vida cristiana tenemos que ser equilibrados. ¿O no hay que corregir al que lo necesita? Hay que corregirlo, ¿verdad? Pero hay que corregirlo machacándolo. No, hay que restaurarlo, ¿verdad? Ahora bien, si a alguien se le corrige una y otra vez y no se enmienda y produce problemas, entonces evidentemente, ¿qué se debe hacer con esa persona? ¿Perdón? Bueno, seguir el proceso del que habla Mateo, ¿verdad? Hay un proceso ya establecido y nosotros sabemos cuál es. Ahora, ¿corregir al que obra mal es falta de amor? No. Al contrario, el que necesita corrección hay que darle corrección. Solo que tenemos que cuidar que la actitud sea la correcta, sea para restaurar y no para machacar, ¿no? Ahora, la Biblia hace una clara diferencia entre el que peca y el que practica el pecado. Son dos cosas diferentes, ¿no creen? Porque una cosa es que tú caigas una vez en alguna cosa y otra cosa diferente es que estés cayendo siempre en lo mismo. Son cosas diferentes. Para mí, cuando una persona ha pecado, se le corrige y reconoce que ha hecho mal, se acabó. ¿O hay que disciplinarla? Por ahí dicen que hay que disciplinarla. Por ahí dicen que no. ¿Por qué habría que disciplinarla? Para que no lo vuelva a hacer. ¿Por qué no habría que disciplinarla? Porque ya se arrepintió de lo que hizo. Interesante, ¿no? Ahora, ¿qué enseña la Biblia? Porque eso es lo verdaderamente interesante. La disciplina es para aquellos que no reconocen su mal. Vamos a ir a Mateo 18, aunque ya lo hemos leído muchas veces y lo conocemos, pero es porque quiero que presten atención a una cosa que muchas veces no se tiene en cuenta. Mateo capítulo 18, versículo 15. Por tanto, escuchen bien, es muy importante prestar atención. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Yo quiero hacerle un par de preguntas para que ustedes me ayuden a meditar en este pasaje, ¿vale? Pero piensen bien la respuesta antes de darla. ¿Jesús está hablando de alguien que pecó o no pecó? Lean el versículo 15. Claro, si tu hermano peca, está hablando de alguien que pecó, ¿verdad? Fíjense bien en los pasos que hay que dar después. ¿Dice el Señor que lo pongamos en disciplina? ¿Cómo? Hay que reprenderlo. Dice, y si te oyere, hay que disciplinarlo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Ya está, ¿no? Es decir, si alguien peca y es corregido y la persona lo reconoce, se acabó.
se interrumpió el proceso. Porque el proceso de la disciplina es para que la persona reconozca que cometió pecado. Cuando lo reconoce y se arrepiente y pide perdón, se acabó. No hay que seguir buscando testigos para otra vez volver a reprenderle, ni ponerlo delante de la iglesia. No hay que hacer nada de eso. Sencillamente, si la persona reconoce que pecó, se acabó el problema. ¿Sí o no? Claro. Sin embargo, muchas veces, en algunos lugares, alguien peca, esa persona se arrepiente, lo reconoce, aún así, ahora tienes que ponerte delante de la iglesia, reconocerlo y... ¿Ustedes creen que eso restaura a la persona? ¿Eso edifica a la iglesia? No es bíblico hacer eso. Es bíblico hacerlo con aquel que se le reprende a solas y no lo reconoce. Entonces se le reprende otra vez ante testigo y no lo reconoce. Entonces se le lleva ante la iglesia, para que toda la iglesia aprenda y para que toda la iglesia corrija al hermano o a la hermana. Pero a veces no profundizamos suficientemente en estas cuestiones y vemos prácticas en algunas congregaciones que no edifican, porque se disciplina a quien no necesita disciplina. Se disciplina a quien ya reconoció su pecado y se arrepintió. Y cuando una persona reconoce que metió la pata y pide perdón, se acabó. Ya no más. Porque ahora, ¿qué habría que hacer? Según el pasaje de Mateo 18:15, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Qué dice Gálatas 6:1? Dice, vosotros que sois espirituales, restauradle. Restaurar. ¿Qué hizo el Señor Jesús con Pedro después de que le negó? Lo disciplinó. Le dijo, ahora vas a estar 6 meses sin poder ejercer el apostolado, o 3 años, por haberme negado delante de los hombres y además hacerlo 3 veces. No. El Señor inmediatamente lo restauró. Y después de resucitado, cuando le dijo a los discípulos, a las mujeres a las que se le apareció, id y decid a los discípulos, él tuvo el cuidado de decir, y a Pedro. Pedro no era un discípulo más, ¿sí? Pero Jesús sabía por lo que Pedro estaba pasando. Se sentía mal porque él había negado al Señor. Y Cristo lo restauró. ¿Qué significa? Que lo volvió a considerar un apóstol más. Y le dijo, Pedro, apacienta mis corderos. En caso de que no acepte la corrección, sí hay que seguir el proceso. Pero cuando una persona lo reconoce y se arrepiente, se acabó. No hay que seguir más allá. ¿Por qué ocurre entonces que en algunas iglesias se ceban con el que ha caído? ¿Por qué? Yo creo que es porque es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio, ¿no cree? Es más fácil acusar que reconocer. Que todos fallamos y que tarde o temprano lo que hoy estamos haciendo con él, mañana pueden que lo hagan conmigo. O sea, parece como que disfrutamos corrigiendo a los demás, poniéndole el dedo en la frente. Parece como que estamos deseando que alguien caiga para, como los buitres, ¿no? Tirarnos sobre... y eso no está bien. ¿O sí? No, no está bien. Cuando nosotros vinimos a Dios arrepentidos, le pedimos perdón por nuestros pecados, ¿qué fue lo que hizo Dios? Dijo, no, ahora espérate ahí un par de años de disciplina, que yo vea que tú has aprendido la lección y después enviaré al Espíritu para que a partir de ahí ya tú seas un hijo mío. ¿Dijo eso el Señor? No. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a Dios, inmediatamente Dios nos perdonó y nos aceptó como hijos suyos.
Y eso que nuestros pecados eran muchos cuando vinimos al Señor. Y algunos graves. Pero Él nos restauró y nos transformó. Y nosotros tenemos también que ayudar a la persona que es corregida. Porque si esa persona se arrepiente, se acabó. Ya está, conseguimos, ganamos al hermano. No hay que seguir más. Pero todo esto nos enseña que debemos profundizar un poquito más en las Escrituras. No quedarnos solo en la superficie, sino ahondar. Porque estas cosas a veces se practican mal porque no se ha llegado a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios al respecto de estas cuestiones. Yo he visto iglesias donde parejitas de novio han caído en fornicación, han practicado sexo. Y el pastor los pone en el púlpito delante de toda la iglesia. Aunque ellos se lo dijeron atemorizado al pastor: pastor, hemos pecado, venimos arrepentidos, queremos que ore por nosotros. Ah, sí, yo voy a orar por ustedes, pero el domingo tienen que estar en la iglesia y ustedes tienen que reconocer que han pecado delante de toda la iglesia. ¿A quién beneficia eso? A ellos no. ¿A la iglesia les beneficia eso? Tampoco. Hay que profundizar. La debilidad humana, sumada a la corriente de este mundo, muchas veces nos distrae. Y muchas veces corremos el riesgo de no examinarnos a nosotros mismos. Estamos casi más interesados en examinar al hermano, en examinar a la hermana. Pero Pablo nos enseña que debemos examinarnos a nosotros mismos. Y esto es muy importante, ¿sí o no? Perdón, hice mal la pregunta. ¿Sí o sí? Pero reconozcámoslo, ¿verdad que es más fácil examinar a los demás que examinarse uno solo? Es más fácil, ¿verdad? Que como los ojos miran para afuera, es más fácil ver a los demás que a uno mismo, ¿verdad? Ver el mal que hay en el corazón de los demás que el que hay dentro de nosotros. Ahora, ¿somos ya perfectos? No. ¿Todavía algunas veces fallamos? ¿Sí? Entonces, si todos fallamos, ¿por qué ensañarnos con los demás, no? Cuando nosotros tampoco somos perfectos. Que arroje la primera piedra. Así es. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que miraste hacia adentro y te examinaste a ti mismo? Porque estamos hablando de la importancia de examinarnos a nosotros mismos. ¿Reconoces tus propios pecados o solo los de los demás? Son preguntas que tenemos que hacernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Lo haces con frecuencia? ¿Te examinas o no? Hay que hacerlo. ¿Estás seguro de que Cristo vive en ti? ¿Estás seguro de que estás en la fe? ¿En la fe de Cristo? ¿Crees que es importante, sí o no? Examinarse a uno mismo. Bueno, si fallamos en esta responsabilidad de autoexaminarnos a nosotros mismos, nuestra negligencia nos puede llevar a apartarnos poco a poco del Señor, a convertirnos en religiosos, en hipócritas. ¿Ustedes saben lo que es un hipócrita? Alguien que exige a los demás lo que él mismo no está dispuesto a hacer. La hipocresía religiosa suele manifestarse en legalismo. Los religiosos, los hipócritas, suelen ser legalistas, con los demás, claro, ¿verdad? Con uno mismo no. Suelen tener una doble vara de medir, una para medir a los demás y otra para medirse a sí mismo.
Esto se da también en el ministerio. Si un creyente tiene algún problema, está en necesidad económica, tiene una enfermedad, el pastor le dice: mira a ver tu vida, ¿en qué estás fallando? Pastor, ore por mí que tengo este problema. Analiza tu vida, a ver en qué fallas, en qué estás pecando. Cuando es el pastor el que tiene el problema, hermano, oren por mí porque estoy siendo probado. Estoy en lucha, el diablo está batallando contra mí, oren por mí. Es una doble vara de medir, ¿o no? ¿Verdad? Hay una enorme diferencia entre juzgar a los demás y juzgarse uno a sí mismo. Yo creo que es importante que nosotros tengamos cuidado. Estamos en Hebreos, y en Hebreos, en el capítulo 3, Hebreos capítulo 3, hay un pasaje interesante que habla de esto, ¿no? 3, versículos 12 y 13. Aquí se nos habla de lo que hay en el corazón, ¿no? Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Pero dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tenemos que cuidar nuestro propio corazón. Si no hubiera posibilidad de apartarse de Dios, ¿ustedes creen que esta advertencia estaría en la Biblia? Si no hubiera posibilidad de que el cristiano se apartara del Señor, no estaría esta advertencia. Pero si está aquí es porque es posible que un cristiano, a pesar de ser cristiano, pueda, si no cuida su corazón, albergar incredulidad y al final apartarse del Dios vivo. ¿Has mirado tu corazón? ¿Sabes que el pecado nos endurece? Fíjense en el capítulo 4 de Hebreos, versículo 1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, ¿verdad? Muchas veces, muchos cristianos a veces se alejan de las cosas del Señor, se alejan de Dios. Es algo que no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Así como la madurez cristiana es un proceso en el que cada día estamos más cerca de Dios, también es un proceso el enfriamiento y el apartarse de Dios. Es un proceso. ¿Cómo sucede ese proceso? Cuando dejamos de mirarnos a nosotros mismos, cuando no le damos importancia a la oración, cuando no le damos importancia a las cosas que hacemos. A lo mejor hacemos algo mal y no tiene importancia. ¿No? Y el mal siempre tiene importancia, porque la paga del pecado era... Y eso tiene importancia, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, cuando hay ciertas cuestiones que si no tenemos cuidado nos van apartando, van enfriando nuestra fe y nos van haciendo retroceder en nuestra madurez cristiana. Por eso es tan importante que nosotros nos mantengamos siempre cerca de Dios y que nos ayudemos mutuamente unos a otros. Si tú ves que tu hermano se está enfriando, ve y anímalo. No le juzgue, no le condenes, no le pongas el dedo en la frente, anímalo, levántalo, restáuralo, porque nos necesitamos mutuamente. A veces el que se está enfriando ni se da cuenta, simplemente se está dejando llevar por la corriente de este mundo y a veces casi no se da cuenta,
Pero un día empieza a dejar de venir al culto, otro día empieza a dejar de orar por la comida y poco a poco se va enfriando, se va apartando de las cosas de Dios. Y si tú lo ves, debes restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Pero todos nosotros tenemos que tener cuidado con nuestro corazón, cuidado con nuestro interior. ¿Qué hay dentro de mí? ¿Mantengo la fe? ¿Mantengo la llama de la fe encendida? ¿Estoy firme en el Señor? ¿O me estoy dejando llevar? Todo creyente debe responder a esa pregunta en cuanto a si se encuentra o no en la fe. Y si se encuentra en la fe, si es la fe de Cristo. Ahora, ¿qué es estar en la fe de Cristo? ¿Cómo nos debemos probar a nosotros mismos? Miren, hermanos, debes asegurarte de que el pecado y las obras de la carne, las obras del maligno, es algo que tú rechazas. Es algo que te hace sentir mal. Si el pecado no te hace sentir mal, cuidado, corres peligro. Dios aborrece el pecado, ¿sí o no? Dios aborrece el pecado. Y nosotros debemos vivir comprobando lo que es agradable al Señor. Efesios 5:10. Por tanto, si a Dios le sienta mal el pecado, si a Dios aborrece el pecado, no le gusta el pecado, a nosotros no debería gustarnos el pecado. Y si hacemos algo que está mal y nos da igual, algo está fallando. Algo no está funcionando como debe funcionar. Porque el Espíritu Santo que está en nuestras vidas, entre otras cosas, nos ha sido dejado para redarguirnos, para volvernos al camino correcto, para ayudarnos a permanecer en la dirección correcta. Porque Él nos ha sido dejado para ayudarnos en toda debilidad, pero también para guiarnos a toda la verdad. Y el Espíritu Santo, cuando tú haces algo malo, el Espíritu Santo viene y te dice, esto no es correcto. Pero a veces, si tú no le haces caso una vez, estás haciendo mal. Pero si no le haces caso 2 veces, estás haciendo peor. Pero si dejas de hacerle caso, la voz del Espíritu va perdiendo fuerza en tu corazón. ¿Y qué ocurre? Que llega un momento en que ya no la escuchas. Y haces algo mal y esto no tiene importancia, todo el mundo lo hace. Cuando pierdes la sensibilidad del pecado, estás en peligro. Por eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que rechazar el pecado. Tenemos que rechazarlo, tenemos que ofrecer nuestro corazón a Dios de verdad. La consagración es eso. Es decirle a Dios, Señor, cuenta conmigo. Ayer vimos una película interesante, ¿verdad? Hablando con él, ¿era? Sí, hablando con él. Una chica de 17 años que después de muchas vicisitudes, de muchos problemas, al final tomó su decisión por Cristo. Y ella tomó la decisión. Ya no voy a esconder más mi fe. Si Cristo dio su vida por mí, yo estoy dispuesta a dar mi vida por Cristo. El problema es que cuando oramos, Dios se toma en serio nuestras oraciones. Y la chica inmediatamente fue probada. Unos compañeros de universidad, y esto es una historia real, mataron a un compañero que estaba hablando con ella y a ella le pusieron un fusil en la frente. Y le dijeron, ¿y ahora qué? ¿Vas a seguir creyendo en Dios? Y ella dijo, sí, y cerró sus ojos. Y ahí acabó su vida. No, no acabó su vida. Porque ahí donde cerró ella sus ojos, los abrió en la presencia del Señor. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que estar ausente del cuerpo
es estar presentes en el Señor. Pero sí que fue probada. La consagración es eso. ¿Estás tú consagrado? ¿Estás consagrada? ¿Serías tú capaz de responder de la misma manera en una situación así? Si alguien te pusiera una pistola en la cabeza. No hace falta que me respondan a mí. Esto es simplemente para que se respondan a sí mismos. Pero el que está en Cristo es el que ha dedicado su vida para Cristo. El que le ha dicho: Señor, te pertenezco a ti, soy tuyo. Quiero vivir conforme a tu voluntad. Quiero agradarte en todo. No quiero ofenderte con mis acciones. No quiero ofenderte con mis palabras. No quiero ofenderte ni siquiera con mis pensamientos. Quiero agradarte en todo. Eso es consagrarse a Dios. La pregunta es: ¿estamos consagrados o nos tenemos que consagrar más? El tema es: examínate a ti mismo. Yo me tengo que examinar a mí mismo, tú tienes que examinarte a ti mismo. Versículo 6, por fin salimos del 5. Versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 6. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. ¿Verdad? Bueno, hay que leerlo con el 5, si no, no se entiende el 6. Vamos a leer el 5 y el 6 juntos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo expresa su experiencia de que los corintios, al examinarse a sí mismos, se den cuenta de que Pablo no había sido rechazado por Dios. Puedan reconocer que él no ha sido reprobado. No en vano, los corintios habían nacido de su ministerio, del ministerio de Pablo. Si Pablo hubiera estado reprobado, ellos no hubieran estado en el Señor. Estarían fuera de Cristo. Estarían fuera del Evangelio. Si ellos estaban en la fe de Cristo, era porque Pablo les había llevado hasta allá. No había duda de que Pablo era un verdadero discípulo de Cristo, de que Pablo era un verdadero apóstol de Jesús. Los corintios se debieron ver acorralados cuando Pablo escribió esta frase. Al poner en duda la validez del apostolado de Pablo, estaban poniendo en duda la validez de ellos como iglesia. Porque esa iglesia, la iglesia de Corinto, había nacido del ministerio de Pablo. Y si Pablo no era un verdadero discípulo, no era un verdadero apóstol de Cristo, entonces la iglesia de Corinto no era una verdadera iglesia de Cristo. Y esta es la tercera vez que Pablo usa este argumento. Es redarguir a los corintios, es devolverle el argumento que ellos le plantean. Le acusan y él redarguye, él vuelve el argumento contra ellos. Fíjense en 1 Corintios capítulo 9, versículo 2. 1 Corintios 9, 2. Aquí ya vimos como Pablo le dijo: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, si ustedes me acusan de que no soy apóstol, bueno, pues vosotros sois el sello de mi apostolado. Fíjense en 2 de Corintios capítulo 3, 2 de Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3. Dice: nuestras cartas, porque le estaban pidiendo cartas de recomendación a Pablo, como si él necesitara cartas de recomendación de los otros apóstoles, ¿no? Entonces dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 2. Escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres,
siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. O sea, es fácil aparentar ser un verdadero cristiano, pero si engañamos a alguien, nos estamos también engañando a nosotros mismos, porque a Dios nadie le engaña. Si tu fe no es verdadera, entonces te quedarás sin participar de la gloria de Cristo. De modo que nos conviene examinarnos a nosotros mismos y ser sinceros con nosotros mismos. Como decía Pablo en 1 Corintios 11, 31, ¿verdad? Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Versículo 7, 2 de Corintios capítulo 13, versículo 7. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Es muy interesante este pasaje, porque Pablo está aclarando y despejando toda clase de dudas sobre la auténtica motivación de su ministerio, de su forma de actuar para con los corintios, ¿no? ¿Cuál era la preocupación de Pablo? ¿Estaba Pablo preocupado por su propia, por cómo quedara él delante de los demás? ¿Cuál era la verdadera motivación de Pablo? Fíjense, oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno. Aunque nosotros seamos como reprobados, no reprobados, sino como reprobados, ¿verdad? Es decir, aunque parezca que nosotros somos malos y vosotros buenos, hagan lo correcto. No para que hablen bien de mí, sino para que vosotros hagáis lo que debéis hacer. Pablo realmente está buscando el bienestar espiritual de los corintios, más que su propio bien espiritual, más que su propia reputación. Está preocupado por los propios corintios, aquellos que le estaban insultando, aquellos que le estaban menospreciando, aquellos que estaban poniendo en duda su ministerio. A pesar de todo eso, y ahí vemos el corazón pastoral de Pablo, a pesar de todo eso, él estaba preocupado por los corintios, por lo que le fuera a pasar a los corintios, más que por sí mismo, más que por su propia reputación. Pablo siempre, por eso dice, y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis. ¿Era raro que Pablo orase por la iglesia? No. Era un compromiso que él tenía de por vida. A quienes les había predicado el Evangelio, Pablo oraba por ellos. Y lo hacía con frecuencia. Fíjense, por ejemplo, en Romanos 1, 9. Romanos capítulo 1, versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo les está diciendo a los romanos que él siempre oraba por ellos. Fíjense, Filipenses capítulo 1. Filipenses, después de Efesios, capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo oraba
siempre por sus discípulos, por aquellos que habían conocido el Evangelio a través de sus ministerios. ¿Tú sueles orar por tus hermanos? ¿Sueles orar por la iglesia? Dice ahí, rogando con gozo. Cuando tú oras por la iglesia, ¿lo haces con gozo? ¿O quejándote? Todos debiéramos orar unos por otros, ¿no creen? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué debiéramos orar unos por otros? Porque es la voluntad de Dios. ¿Por qué más? A ver, alguien que me diga un motivo por el cual debemos orar los unos por los otros. Manuel. Para probar nuestra fe. ¿Alguien por qué? Para fortalecernos mutuamente. Como una manifestación de amor al prójimo. Porque Dios nos manda a orar unos por los otros. Porque las cargas que se comparte pesan menos. Por nuestra comunión en el Evangelio. Por nuestra comunión en el Evangelio. Dios escucha nuestra oración. Cuando nosotros oramos unos por otros, todos somos ayudados. Todos somos bendecidos. Porque cuando yo oro por ti y tú oras por mí, todos salimos bendecidos. Y esa es la voluntad de Dios. Que nos apoyemos mutuamente en la oración. Por eso tenemos un grupo de WhatsApp donde cualquier cosa ponemos, hermanos, por favor, orar por esto. Y ahí cada vez que uno recibe un WhatsApp, de hecho, Señor, por favor, atiende esta petición, te lo ruego. Tú tienes poder. Tú puedes hacerlo, Señor. Para tu gloria. Y ahí, en un solo minuto, han orado un montón de gente por esa petición. ¿Qué dice la palabra? Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, Dios oye y concede lo que le hemos pedido. Y no somos dos, sino un montón de gente las que nos ponemos a orar en un momento por una petición que se ha hecho en el grupo de oración. Por eso es tan importante que los martes, que tenemos grupos de oración por las casas, vayamos. Que le demos importancia a esa reunión de oración. Porque es una oportunidad de seguir practicando la voluntad de Dios. Porque Dios quiere que oremos unos por otros. Y es importante eso. Pablo lo hacía. Fíjense en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 2. Presten atención. Dice, algunas veces... ¿Dice eso? No, ¿verdad? Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Señor, gracias por esta congregación. Gracias por mis hermanos. Por lo que tú estás haciendo en la vida de cada uno. Gracias. Y no cuesta, ¿verdad? ¿O es un trabajo duro? ¿Cuesta orar? A veces hay algunas personas a las que les cuesta orar. A lo mejor porque no tienen costumbre. Cuando el apóstol Pablo usa la hipérbole que él utiliza en Primera de Tesalonicenses 5:23 cuando dice orad sin cesar,
Es una hipérbole, ¿verdad? Porque no podemos estar siempre, sin parar de orar porque no podríamos hacer otra cosa. Pero ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que siempre que tengamos una oportunidad, debemos orar. Debemos practicar la oración. Y especialmente la oración por el otro. Interceder los unos por los otros. Haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿De qué te acuerdas cuando oras por tus hermanos? ¿Te acuerdas de la obra de fe que hay en sus vidas? ¿O te acuerdas de la falta de fe? ¿Te acuerdas de su amor y de su esfuerzo en los caminos del Señor? ¿O de sus fallos? ¿De qué te acuerdas? ¿De su constancia o de su falta de ella? ¿De qué te acuerdas cuando oras por tus hermanos? Lo vamos a dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo y ya no da tiempo para más, pero es interesante esto, ¿no? Para que podamos meditar en ello, ¿no? Realmente, ¿tiene importancia la oración, sí o no? La oración mueve la mano de Dios. La oración abre la ventana de los cielos. La oración hace que la bendición fluya. Oremos los unos por los otros. Propongámonos en nuestro corazón abundar más en la oración. Orar más los unos por los otros. Como una meta. Que no pase un solo día. Que no hagamos al menos una oración por los hermanos en la fe. Amén. Vamos a ponernos de pie y hagamos una oración. Porque Dios está deseando de bendecir a su pueblo. Y muchas veces no nos da más porque no le pedimos. No tenéis porque no pedís. ¿Verdad? Es lo que dice la palabra, ¿no? Bueno, alguien que por favor dé gracias al Señor por este ratito que pasamos cada jueves estudiando la palabra de Dios, meditando en ella y tratando de aplicarla a nuestra vida, porque ese es el objetivo. No solo que sepamos estas cosas, sino que las podamos practicar. ¿Amén? Por favor, alguien que nos dirija en oración con voz fuerte. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.